Arranca la carrera. Las luces se apagan y lo que pasa después nadie lo esperaba. Un piloto argentino que había clasificado casi último empieza a avanzar posiciones. Primero una, después otra más. En pocas vueltas ya está peleando en el medio del pelotón. Y de repente, algo todavía más increíble sucede. Ese mismo piloto termina liderando una carrera de Fórmula 2. Pero acá viene la parte que casi nadie está contando. Porque cuando uno mira el resultado final, podría pensar que fue una carrera mala, que al final no pasó nada extraordinario. Pero si analizás todo lo que ocurrió durante esa carrera, cada vuelta, cada decisión, cada momento, la historia cambia completamente. Y hoy vamos a analizar exactamente eso. ¿Qué pasó realmente con Nicolás Varrone en su debut en la FIA Fórmula 2 Championship? ¿Por qué llegó a liderar la carrera durante 13 vueltas? ¿Por qué después terminó cayendo en el clasificador? ¿Y por qué, a pesar de todo eso, hay muchos dentro del mundo del automovilismo que creen que esta carrera puede ser el comienzo de algo muy grande? Pero antes de seguir, te pido algo rápido. Si te gusta el automovilismo argentino, si estás siguiendo lo que está pasando con pilotos como Franco Colapinto y querés ver más análisis como este sobre carreras, estrategias y el futuro de los pilotos argentinos, suscríbete al canal. Porque lo que está pasando ahora con el automovilismo argentino es algo que no veíamos hace muchos años. Y lo que pasó en esta carrera puede ser una señal de que todavía hay más historias por venir. Ahora sí, vamos a empezar desde el principio. Porque para entender lo que pasó en Australia, primero hay que entender algo muy importante. Nicolás Varrone no llegó a la Fórmula 2 por el camino normal. La mayoría de los pilotos que están en esta categoría siguen una escalera muy clara. Empiezan en karting, pasan por Fórmula 4, después Fórmula 3 y finalmente llegan a la Fórmula 2 con años de experiencia en monoplazas. Pero Varrone tuvo que tomar un camino completamente distinto. Hace algunos años, cuando su carrera en monoplazas empezaba a complicarse por falta de presupuesto, tuvo que tomar una decisión muy difícil. ¿Seguir intentando en una categoría extremadamente cara o reinventarse completamente? Eligió reinventarse. Y esa decisión lo llevó al mundo de la resistencia. Un mundo completamente diferente. Autos cerrados, carreras mucho más largas, estrategias distintas, manejo de tráfico, gestión de neumáticos durante horas. Y lo increíble es que no solo se adaptó, se destacó. Ganó carreras importantes, empezó a llamar la atención de equipos grandes, y finalmente llegó a convertirse en piloto oficial de Corvette Racing, uno de los equipos más prestigiosos del mundo en el endurance. En ese momento muchos pensaban que ese iba a ser su camino definitivo. Pero el automovilismo tiene algo muy particular. A veces las oportunidades aparecen cuando menos las esperas. Y eso fue exactamente lo que pasó. De repente apareció una oportunidad para correr en Fórmula 2. Una oportunidad que el propio Varrone describió con una frase muy clara. Dijo que si le decía que no a esa oportunidad, se iba a arrepentir el resto de su vida. Así que decidió intentarlo. Y así llegó al fin de semana del Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park Circuit. Un circuito rápido, técnico y muy difícil para alguien que está debutando en un Fórmula 2. Desde el comienzo, el fin de semana fue complicado. La adaptación al auto no es algo que se logre de un día para el otro. Los Fórmula 2 tienen muchísima carga aerodinámica, frenan muchísimo más tarde que los autos de resistencia y requieren un estilo de manejo completamente diferente. Cuando llegó la clasificación, el resultado no fue bueno. Varrone terminó en la posición 19. Eso significaba largar prácticamente desde el fondo de la parrilla. En una categoría tan competitiva como la Fórmula 2, largar desde ahí suele ser una desventaja enorme. Muchos pilotos con más experiencia estaban adelante. Equipos con años en la categoría tenían mejores posiciones. Y para muchos analistas, la carrera iba a ser simplemente un proceso de aprendizaje para él.
Pero cuando se apagaron las luces, empezó a pasar algo interesante. Desde las primeras vueltas, Varrone empezó a avanzar posiciones, con maniobras limpias, aprovechando errores de otros pilotos y manteniendo un ritmo muy sólido. Primero subió algunos lugares, avanzando, top 15, top 12, top 10, y ahí empezó a aparecer en el radar de la transmisión. Los comentaristas empezaban a mencionar su nombre, porque el piloto que había largado 19 estaba metiéndose cada vez más adelante. Pero lo más increíble todavía estaba por pasar. En un momento donde las estrategias empezaron a mezclarse, algunos pilotos entraron a boxes. Otros quedaron atrapados en tráfico, y la carrera empezó a cambiar completamente. Y de repente ocurrió algo que nadie esperaba. Nicolás Varrone tomó el liderazgo de la carrera. Sí, un debutante, un piloto que venía del Endurance, un piloto que había largado desde el fondo. Ahora estaba liderando una carrera de Fórmula 2. Y no fue solo por una vuelta, fueron 13 vueltas completas en la primera posición. Durante ese momento, detrás suyo tenía a algunos de los pilotos jóvenes más prometedores del mundo. Pilotos que llevan años preparándose para llegar a la Fórmula 1. Y durante esas vueltas, Varrone mostró algo muy interesante. Su ritmo en recta era competitivo, su defensa era sólida, y su manejo demostraba mucha confianza. Pero en la Fórmula 2, las carreras cambian muy rápido. El desgaste de los neumáticos empezó a aparecer. Los pilotos detrás comenzaron a acercarse, y poco a poco la ventaja empezó a desaparecer. Primero perdió el liderazgo. Después empezó a caer algunas posiciones. El auto ya no tenía el mismo ritmo, y finalmente terminó la carrera fuera de los puntos. Si uno mira solo el resultado final, podría pensar que fue una carrera olvidable. Pero cualquiera que vio lo que pasó, sabe que no fue así. Pero cuando terminó la carrera, y Varrone habló con la prensa, su análisis fue muy interesante. Porque lejos de mostrarse frustrado, el argentino dejó claro que, para él, lo que había pasado era en realidad una señal positiva. Después de bajarse del auto, dijo algo que resume bastante bien cómo vivió la carrera. Explicó que la estrategia que eligieron era prácticamente la única que tenían disponible. Según contó, largando desde el puesto 19, no tenían otra opción de intentar algo diferente al resto de la parrilla. Y por eso tomaron la decisión de ir con una estrategia alternativa. Eso significaba algo muy simple: arriesgar. Intentar estirar el primer stint. Aprovechar cualquier neutralización. Y tratar de colocarse en posición cuando el resto empezara a parar. Y eso fue exactamente lo que pasó. De hecho, el propio Varrone explicó que la largada fue uno de los momentos clave de toda la carrera. Contó que tuvo una largada muy buena donde pudo superar varios autos en las primeras curvas. Además, durante las primeras vueltas hubo algunos incidentes entre otros pilotos que también ayudaron a que el argentino pudiera avanzar posiciones. En cuestión de vueltas, el plan empezaba a funcionar. Y en ese momento, ocurrió algo que cambió completamente la carrera. Cuando varios pilotos comenzaron a entrar a boxes, Varrone empezó a escalar posiciones rápidamente en la tabla. Primero estaba cerca del top 15, después cerca del top 12, y en un momento llegó incluso a estar doceavo en pista, antes de que las estrategias terminaran de ordenarse. Pero el momento más importante llegó cuando apareció el auto de seguridad. Ese momento fue clave, porque permitió que Varrone pudiera hacer su parada en boxes en un momento ideal, sin perder tanto tiempo respecto a los rivales. Era exactamente el escenario que necesitaba para que la estrategia funcionara. Y fue en ese momento cuando pasó algo increíble. Cuando varios pilotos ya habían parado, y otros todavía estaban reorganizando su estrategia. El argentino quedó liderando la carrera durante varios giros completos. Una situación completamente inesperada. Pero lamentablemente ahí fue donde empezaron los problemas. Porque durante su parada en boxes, ocurrió algo que terminó condicionando todo el resultado. Una penalización de 5 segundos por exceso de velocidad en el pit lane.
Ese detalle, que puede parecer pequeño, en Fórmula 2 puede cambiar completamente una carrera. Porque el margen entre pilotos es mínimo, y 5 segundos pueden significar perder varias posiciones. El propio Varrone explicó después que todavía tenían que analizar qué había pasado exactamente en ese momento. Según contó, él sentía que había tomado bastante margen al entrar y salir de boxes. Pero aún así, la sanción llegó. Y eso complicó mucho la estrategia. A partir de ahí, la carrera se volvió todavía más difícil. Porque además del tiempo perdido en boxes, había otro problema: neumáticos. Después de la parada, Varrone tuvo que intentar algo muy complicado: mantener un juego de neumáticos súper blandos durante aproximadamente 12 vueltas. Y eso, en un circuito como Albert Park, es extremadamente difícil. El propio piloto lo describió de una forma bastante clara. Dijo que fue una locura intentar mantener ese ritmo con esos neumáticos. La degradación empezó a aparecer. El auto perdió rendimiento, y poco a poco los rivales empezaron a recuperar posiciones. Pero incluso así, hay algo muy interesante cuando uno escucha las declaraciones completas de Varrone. Porque a pesar de todos esos problemas, su conclusión fue sorprendentemente optimista. El argentino dijo que la carrera le sirvió muchísimo, que cada vez se siente más cómodo con el auto, y que está empezando a entender mejor cómo manejar la degradación de los neumáticos y el ritmo en carrera. Eso es algo clave. Porque no hay que olvidarse de un detalle muy importante. Varrone llevaba años sin correr en monoplazas. Su carrera en los últimos años estuvo completamente enfocada en autos de resistencia. Autos cerrados. Carreras largas. Un estilo de manejo totalmente distinto. Incluso él mismo lo explicó antes del fin de semana. En una entrevista contó que cada vuelta que da con el Fórmula 2 se siente más cómodo, y que todavía tiene mucho margen para mejorar, porque viene de otro tipo de autos. Y eso cambia completamente la forma de analizar su rendimiento. Porque si un piloto que viene de resistencia logra adaptarse lo suficiente como para liderar una carrera de Fórmula 2, entonces el potencial que hay detrás de eso es enorme. Y hay otro detalle interesante. Durante el fin de semana, Varrone también habló del momento que vive el automovilismo argentino. Un momento que él mismo definió como algo muy especial. Incluso bromeó diciendo que los argentinos iban a tener que madrugar para ver las carreras en Australia. Pero más allá de la broma, su mensaje fue claro. Dijo que es un momento increíble para el automovilismo argentino, y para los fanáticos que vuelven a tener representantes en categorías internacionales importantes. Y eso conecta directamente con algo que muchos fanáticos ya están notando. La presencia de pilotos argentinos en el automovilismo internacional está creciendo otra vez, con nombres como Franco Colapinto generando cada vez más atención. Y pilotos como Varrone mostrando que también pueden competir al máximo nivel. Por eso, cuando uno analiza esta carrera en detalle, el resultado final pasa a segundo plano. Porque sí, es verdad, el resultado fue 17 grados, puntos. Pero si miramos todo lo que ocurrió durante la carrera, la historia es completamente diferente. Un piloto que largó 19 grados, que tomó una estrategia arriesgada, que llegó a liderar una carrera de Fórmula 2, y que incluso después de una penalización y problemas con los neumáticos, logró terminar la carrera acumulando experiencia. Eso, para un debut, es muchísimo. Y quizás lo más importante de todo, es la sensación que dejó. La sensación de que si vuelve a tener una oportunidad, si logra tener un fin de semana más limpio, si logra evitar sanciones o problemas en boxes, podría perfectamente pelear por resultados mucho más grandes. Porque si algo dejó claro esta carrera, es que Nicolás Varrone tiene el ritmo, tiene la mentalidad y tiene el talento para competir en este nivel. Y cuando un piloto demuestra eso en su primera experiencia, muchas veces significa que lo mejor aún está por venir. Todavía está por venir.
porque durante 13 vueltas pasó algo que dejó una impresión muy clara. Nicolás Varrone tiene el ritmo para competir en esta categoría. Y ahora viene algo todavía más interesante cuando analizamos la carrera con más detalle. Porque si revisamos los parciales de vueltas y la telemetría general de la carrera, se puede ver que Varrone no estaba simplemente sobreviviendo en la punta. En varios sectores estaba marcando tiempos muy competitivos. Eso demuestra algo clave. La adaptación al auto fue mucho más rápida de lo que muchos esperaban. Y eso es algo extremadamente difícil cuando venís del mundo de la resistencia. Los autos de endurance pesan más, tienen menos carga aerodinámica y requieren un estilo de manejo completamente distinto. Pasar de eso a un Fórmula 2 en un circuito callejero como Albert Park no es nada sencillo. Sin embargo, Varrone logró algo muy importante: adaptarse. Y en el automovilismo moderno, esa es una de las cualidades más valoradas. Pero además, hay otro detalle interesante que varios analistas empezaron a mencionar después de la carrera: la velocidad en recta. Durante varias vueltas, el auto de Varrone era uno de los más rápidos en las rectas largas del circuito. Eso le permitió defender posiciones durante el momento en el que lideraba la carrera. Y también le permitió mantenerse competitivo incluso cuando los neumáticos empezaban a degradarse. Ese tipo de detalles son los que los equipos observan con mucha atención. Porque una cosa es tener un buen resultado ocasional, y otra muy distinta es mostrar habilidades específicas que pueden desarrollarse con más experiencia. Y justamente ahí es donde muchos creen que está la clave del futuro de Varrone. Porque esta carrera no fue simplemente un golpe de suerte. Fue una muestra de potencial, que, con más tiempo en el auto y más oportunidades, podría convertirse en un piloto muy competitivo dentro de la categoría. Y hay otro factor que también está jugando a favor de los pilotos argentinos en este momento: el crecimiento del interés por el automovilismo gracias a Franco Colapinto. La aparición de Colapinto en el radar internacional volvió a generar atención sobre los pilotos argentinos. Más medios hablando del tema, más fanáticos siguiendo las carreras, más sponsors interesados. Y todo eso ayuda a que pilotos como Nicolás Varrone tengan más visibilidad. En el automovilismo moderno, el talento es fundamental, pero también lo es la oportunidad. Y si algo demostró esta carrera, es que cuando Varrone tuvo su oportunidad, la aprovechó para demostrar que pertenece a este nivel. Tal vez el resultado final no fue el ideal. Tal vez todavía queda mucho por mejorar. Pero hay algo que quedó muy claro: el potencial está ahí. Y si vuelve a tener otra oportunidad como esta, no sería raro verlo peleando mucho más adelante en el futuro. Porque muchas carreras importantes empiezan exactamente así, con una actuación que pasa desapercibida en el resultado final, pero que deja una impresión enorme en quienes realmente analizan lo que ocurrió en la pista. Ahora quiero saber qué pensás vos. ¿Crees que Nicolás Varrone puede consolidarse en la Fórmula 2 si tiene más oportunidades? ¿O pensás que su futuro seguirá estando principalmente en la resistencia? Deja tu opinión en los comentarios, porque quiero leer qué piensa la comunidad del automovilismo. Y si te gustan este tipo de análisis sobre pilotos argentinos como Franco Colapinto y Nicolás Varrone, suscríbete al canal. Porque si algo está claro, es que el automovilismo argentino está empezando a escribir nuevas historias.